Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Una tranquila mañana en el campo dio un giro repentino cuando un agricultor, mientras inspeccionaba sus tierras, se topó con algo inusual. En una zona relativamente remota, cubierta de maleza y con un terreno irregular, su atención fue atraída por unas formas sospechosas que parecían un esqueleto humano. La policía aseguró rápidamente el área, garantizando que ninguna evidencia fuera alterada. Especialistas forenses, expertos en el meticuloso proceso de exhumación, llegaron para examinar cuidadosamente la escena, sabiendo que incluso el detalle más pequeño podría ser la clave para resolver el misterio. Cuando el anuncio oficial confirmó que los restos pertenecían a Kelly Dwyer, el peso de la revelación golpeó con fuerza a la comunidad local. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. Este documental real tratará sobre Kelly Dwyer, quien nació en 1986 y creció en una pequeña comunidad a las afueras de Milwaukee, Wisconsin. Desde una edad temprana, mostró una personalidad amistosa, extrovertida y una curiosidad genuina por el mundo. Su familia y amigos cercanos la recuerdan como alguien que podía iluminar una habitación con su cálida sonrisa y su risa fácil. Después de la escuela secundaria, consideró brevemente mudarse a otro estado para ir a la universidad, pero finalmente decidió quedarse más cerca de casa, con la esperanza de equilibrar sus estudios con el trabajo. Al entrar en sus 20 años, la sociabilidad natural de Kelly la llevó a descubrir su amor por los trabajos centrados en la atención al cliente, incluidos roles en el comercio minorista y en la industria de servicios. Tenía buen ojo para el estilo y disfrutaba ayudando a las personas a sentirse seguras con su apariencia. Sus amigos a menudo la describían como la persona que podía conversar con cualquiera y hacer que se sintiera cómodo. Para cuando cumplió 27 años, Kelly se había instalado en un modesto apartamento en Milwaukee. Aunque continuaba ocupando puestos en el comercio minorista, más recientemente en una boutique que vendía ropa contemporánea, aún albergaba sueños de continuar su educación o incluso de iniciar algún día un pequeño negocio propio. Sus compañeros de trabajo y gerentes valoraban su fiabilidad y su trato cálido con los clientes. A mediados de 2013, Kelly comenzó a salir con Chris Socko, un hombre que vivía en una zona más acomodada del centro de Milwaukee. Aunque se sabe poco públicamente sobre la etapa inicial de su relación, quienes los vieron juntos recuerdan que Kelly parecía feliz, disfrutando de la emoción de salir con alguien cuyo estilo de vida era un poco más acelerado que el suyo. El 5 de octubre de 2013, Kelly terminó su turno en la boutique. Esa noche de viernes, registró su salida poco después de las 8, saludó rápidamente a la compañera que estaba cerrando detrás de ella y salió al fresco aire otoñal enviando un mensaje de texto casual a una amiga, mencionando que pasaría la noche en casa de su novio. No había señales de inquietud en sus últimos mensajes. Sin embargo, en los días siguientes, el teléfono de Kelly, normalmente muy activo, guardó silencio, lo que provocó las primeras preocupaciones entre sus amigos. Al principio, intentaron calmar sus temores recordándose entre sí lo espontánea que podía ser Kelly. Después de todo, había hecho escapadas para caminatas con muy poco aviso. Pero cuando un día de silencio se convirtió en 2 y faltó a un turno de fin de semana que nunca solía perder, comenzaron a sonar las alarmas. Su madre, que vivía en otra parte de Wisconsin, sintió un indescriptible presentimiento materno cuando las repetidas llamadas y mensajes de texto al teléfono de Kelly no obtenían respuesta. Para el lunes, la gerente de la boutique señaló que Kelly no se había presentado al trabajo por 2 días consecutivos, algo totalmente inusual para una empleada tan puntual y comprometida. Con creciente urgencia, la madre de Kelly y una amiga cercana acudieron a la comisaría local para presentar un reporte de persona desaparecida. Los oficiales tomaron la información, pero siguiendo el protocolo habitual para adultos que desaparecen, recordaron a todos que Kelly podría haberse ido voluntariamente, sugiriendo esperar un poco más de tiempo. A pesar de ese enfoque estándar,
Quienes mejor conocían a Kelly insistían en que algo no estaba bien. Ella era socialmente activa, sí, y abierta a la aventura, pero también estaba comprometida con sus amigos y su trabajo. En pocos días, la conversación sobre la desaparición de Kelly se había extendido más allá de su círculo inmediato, alcanzando a compañeros de trabajo, conocidos y hasta negocios locales. La boutique donde trabajaba ayudó a imprimir volantes de persona desaparecida con una clara fotografía de su rostro, sonriendo con un vestido floral. Pronto, estos carteles fueron pegados en postes telefónicos, tablones comunitarios de cafeterías y ventanas de restaurantes locales, pidiendo a cualquiera con información que se presentara. Quienes miraban el volante se enteraban de que Kelly había sido vista por última vez en las primeras horas del 5 de octubre, entrando en un edificio de apartamentos del centro a través de la puerta del vestíbulo, captada por una cámara de seguridad que nunca registró su salida. Los detectives tomaron nota de su versión de los hechos, pero al mismo tiempo solicitaron una orden para registrar su apartamento en busca de cualquier evidencia física que pudiera indicar si Kelly realmente se había ido por su cuenta. Al principio, la búsqueda no reveló signos evidentes de lucha. No había manchas de sangre ni un desorden claro que sugiriera violencia. Sin embargo, la policía retiró ciertos objetos para pruebas adicionales, incluyendo ropa de cama y dispositivos electrónicos, con la esperanza de que el análisis forense encontrara algún rastro de Kelly, o, al menos, confirmara o contradijera la línea de tiempo de Chris. Aunque estos pasos eran habituales en un caso de persona desaparecida con posible participación criminal, la sensación de incertidumbre en el círculo cercano de Kelly se transformó en un temor agudo. Cada día que seguía desaparecida aumentaba la probabilidad de que hubiera sufrido algún daño. Algunos vecinos recordaron haber escuchado voces amortiguadas o una puerta cerrándose de golpe esa noche, pero nadie pudo vincular de manera definitiva esos ruidos con Kelly, y ciertamente nadie la vio salir. El caso se volvió más desconcertante cuando se reveló que el edificio tenía varias cámaras, pero aún así no logró registrar la salida de Kelly. Los investigadores se preguntaban si podría existir un punto ciego, una entrada de servicio o algún error en las marcas de tiempo que les hiciera pasar por alto la grabación. A pesar de revisar horas de material, no encontraron pruebas concluyentes de que Kelly hubiera vuelto a salir de ese vestíbulo. La tensión aumentó cuando, durante un registro posterior del apartamento de Chris, motivado por lo que los investigadores describieron de forma cautelosa como causa probable adicional, la policía descubrió algo que llevó la investigación en una dirección inquietante: evidencias de la presencia de videos íntimos en varios dispositivos electrónicos. La noticia de este hallazgo se filtró antes de que se presentaran cargos oficiales, avivando el temor público de que Chris pudiera ser capaz de actos mucho más oscuros de lo que cualquiera había sospechado al principio. Una vez que estas acusaciones llegaron a los medios, el nombre de Chris quedó inevitablemente ligado a dos ideas horribles: una novia desaparecida y la posesión de contenido sexual ilegal. La conversación en la ciudad sobre la desaparición de Kelly empezó a mezclarse con la repulsión ante la posibilidad de que la vida privada de Chris escondiera algo mucho más retorcido que una simple relación que salió mal. Los detectives tuvieron que equilibrar estas nuevas revelaciones con el objetivo original de encontrar a Kelly, o, al menos, comprender qué le había ocurrido. Aunque los cargos por pornografía eran independientes, el mero hecho de que Chris hubiera ocultado tal material encendió las alarmas sobre su credibilidad y su brújula moral. Los investigadores revisaron a fondo sus correos electrónicos, historial de navegación y aplicaciones de mensajería, buscando menciones de Kelly, posibles comunicaciones con terceros que pudieran revelar su paradero o declaraciones contradictorias que pudieran usarse si el caso llegaba a juicio. La policía convocó a conocidos, compañeros de trabajo o cualquier persona que hubiera socializado con la pareja, tratando de determinar si había habido algún cambio notable en el comportamiento de Chris. Si era conocido por ser controlador, propenso a los celos o participar en actividades arriesgadas que pudieran escalar a una situación más peligrosa. Algunos conocidos mencionaron que Chris había presumido de tener acceso a sustancias prohibidas, lo que, aunque no era raro en ciertos círculos, ofrecía una nueva línea de investigación.
Las sospechas se intensificaron cuando, en otra ronda de registros e interrogatorios, la policía confirmó que Chris también enfrentaba posibles cargos por drogas, tras descubrir parafernalia y cantidades de sustancias ilegales en su posesión. No obstante, los cargos por sustancias prohibidas fueron suficientes para mantenerlo atrapado en el sistema judicial, y pronto se encontró bajo custodia, enfrentando audiencias de fianza que la fiscalía argumentó debían ser estrictas, dada la gravedad de los delitos. La policía aumentó discretamente sus esfuerzos de investigación directa en torno a las últimas horas conocidas de Kelly. Examinaron registros telefónicos y datos de ubicación para confirmar si el dispositivo de Chris se desplazó a algún lugar inusual esa noche o en los días siguientes. Enviaron equipos especializados para rastrear áreas que él pudiera haber frecuentado, desde campos remotos y zonas boscosas en las afueras de la ciudad hasta áreas industriales más cercanas al centro, con la esperanza de encontrar cualquier indicio que pudiera vincularlo con su desaparición. Los boletines de noticias locales se llenaron de llamadas de ciudadanos que afirmaban tener pistas, pero la mayoría resultaron ser callejones sin salida. Alguien que creyó ver a Kelly en una parada de descanso en la autopista o quien pensó reconocerla en una fotografía borrosa en redes sociales. La policía siguió cada pista con diligencia, solo para volver al mismo silencio inquietante. Ninguna aparición confirmada, ninguna nueva evidencia y un sospechoso hermético que atribuía todo a coincidencias o a una desafortunada cadena de malentendidos. Al llegar el cambio de año, la oficina del fiscal ya había presentado múltiples cargos contra Chris por los delitos de sustancias prohibidas. Entre bastidores, los fiscales se reunieron con los detectives para considerar la posibilidad de utilizar estos cargos como palanca, con la esperanza de presionarlo para que revelara lo que sabía sobre el destino de Kelly. Sin embargo, cualquier expectativa de que pudiera ceder bajo presión legal se desvaneció cuando él mantuvo firmemente que no tenía ninguna participación en su desaparición. Sus abogados, conscientes de la importancia de cualquier declaración sobre Kelly, le aconsejaron guardar silencio en ese tema. Mientras se fijaban las fechas de los juicios por los cargos de drogas, el Departamento de Policía de Milwaukee siguió adelante, tratando de cerrar cada vacío en la línea de tiempo, volviendo a entrevistar vecinos, revisando de nuevo las grabaciones del estacionamiento y haciendo repetidos llamados para obtener nuevas pistas. A finales de la primavera de 2015, aproximadamente un año y medio después de la desaparición de Kelly Dwyer, la comunidad de Milwaukee pasó de una tensa y dolorosa espera a una nueva ola de conmoción, cuando se difundió la noticia de que se habían encontrado restos humanos en una zona rural del condado de Jefferson, a unos 60 minutos en coche de la ciudad, y que los investigadores estaban convergiendo en el lugar con la esperanza de responder a la sombría pregunta que había atormentado a todos durante tanto tiempo. Los detalles que surgían al principio eran cautelosos e incompletos. Un propietario, en una extensión relativamente remota de tierras agrícolas, se topó con lo que parecían ser restos óseos, parcialmente ocultos por la maleza y el terreno irregular. La zona, salpicada de hierba alta y grupos dispersos de árboles, no era un lugar por el que se pasara casualmente a diario, por lo que resultaba desgarrador imaginar cuánto tiempo podían haber estado allí esos restos, sin descubrir, mientras la familia y amigos de Kelly se aferraban a la esperanza menguante de que ella pudiera reaparecer viva. Las autoridades actuaron con rapidez, acordonando el área y enviando a especialistas forenses experimentados en el minucioso proceso de exhumar pruebas al aire libre, conscientes de que cualquier detalle, una fibra suelta, una marca particular de cinta adhesiva o un objeto personal, podía arrojar luz sobre la causa de la muerte o, al menos, confirmar la identidad de la persona que había sido dejada allí de forma tan indigna. Aunque las autoridades no lo confirmaron públicamente de inmediato, los rumores se propagaron casi al instante de que esa figura anónima era, de hecho, Kelly. Para muchos que habían seguido su caso desde octubre de 2013, había una sensación casi fatalista de que el momento, la ubicación y el estado de los restos hacían improbable que se tratara de otra persona. No obstante, la identificación oficial requería una comparación meticulosa de los registros dentales y posiblemente de muestras de ADN, un proceso que exigía no solo precisión científica,
sino también paciencia de una familia desesperada por obtener respuestas. Los equipos de noticias llegaron al lugar, filmando a grupos de oficiales uniformados que avanzaban lentamente por la propiedad con equipos de búsqueda portátiles, inexpresivos y sombríos ante lo que pudieran encontrar. Cuando llegó la confirmación final de que los restos pertenecían efectivamente a Kelly Dwyer, fue como un golpe de mazo para una comunidad que, en muchos sentidos, se había involucrado emocionalmente en su situación. Por un lado, el hallazgo trajo un atisbo de alivio a quienes temían que permaneciera desaparecida para siempre, privando a sus seres queridos del cierre que solo puede llegar cuando un cuerpo es hallado y puesto a descansar. Por otro lado, ese momento trajo la aplastante tristeza de la confirmación. No habría una reaparición milagrosa, ni un feliz reencuentro, solo la cruda verdad de que Kelly había muerto de manera violenta o inesperada y que alguien, presumiblemente, había hecho grandes esfuerzos para ocultar su cuerpo. Las declaraciones oficiales del Departamento de Policía de Milwaukee fueron breves pero firmes. Estaban tratando el hallazgo como un punto de inflexión crucial, seguros de que la evidencia forense proporcionaría pistas vitales sobre la forma y el momento de la muerte de Kelly. Casi de inmediato, la atención volvió al hombre que durante mucho tiempo había sido el principal sospechoso: Chris, su novio en el momento de su desaparición. Ahora la pregunta era si las pruebas físicas recuperadas en el condado de Jefferson podrían finalmente vincularlo a su muerte, más allá de meras inferencias circunstanciales. Aunque la policía se mantuvo hermética sobre los detalles, periodistas locales informaron que ciertos efectos personales hallados cerca o con los restos de Kelly habían sido embolsados y enviados al Laboratorio Criminalístico Estatal para análisis de ADN, un paso que los investigadores esperaban que pudiera vincular a Chris con el lugar donde se deshizo del cuerpo o, por el contrario, abrir la posibilidad de que otra persona hubiera estado involucrada. Complicaba la situación el avanzado estado de descomposición. Kelly había estado desaparecida por más de 1 año y medio, y los fríos inviernos y los húmedos veranos de Wisconsin podían destruir detalles forenses. Determinar una causa de muerte, estrangulamiento, traumatismo contundente o sobredosis, sería ahora mucho más complicado de lo que habría sido si sus restos se hubieran encontrado antes. No obstante, la participación de patólogos forenses experimentados ofrecía cierto optimismo de que aún pudieran existir algunos marcadores críticos, ya fuera en el estado de sus huesos, en tejidos residuales o en muestras de suelo tomadas del lugar. Con cada día que pasaba, llegaban más evidencias, pero las declaraciones oficiales ofrecían al público solo actualizaciones vagas. Continuamos analizando nuevos datos, o tenemos razones para creer que otras personas pueden tener información. La gente se preguntaba cómo alguien pudo haber transportado sus restos a un lugar tan apartado, si esto sugería un nivel de premeditación o pánico, y, de forma inevitable, si existía la posibilidad de que otra persona hubiera tenido participación en la tragedia. En este contexto, la madre de Kelly decidió hablar públicamente, flanqueada por amigos que sostenían fotografías de Kelly en tiempos más felices. Expresó tanto un profundo dolor como una determinación de que se hiciera justicia, insistiendo en que la vida de su hija no sería recordada únicamente por su trágico final, sino también por la calidez y amabilidad que Kelly había mostrado en sus 27 años. Dolientes, algunos de los cuales nunca habían conocido a Kelly, asistieron a vigilias para encender velas en su memoria. Mientras tanto, el hallazgo de los restos de Kelly dio al Departamento de Policía de Milwaukee el impulso para aumentar la presión sobre Chris. Su lógica era sencilla: si podían vincular aunque fuera el más pequeño artefacto físico de la escena del crimen, como una fibra, una huella de neumático o una muestra de cabello, con él estarían mucho más cerca de construir un caso de homicidio en lugar de simplemente sospecharlo. Al mismo tiempo, los fiscales de la oficina del fiscal del distrito vieron el hallazgo como una oportunidad para reabrir diálogos sobre acuerdos de culpabilidad. Quizás, teorizaban, si se enfrentaba a la amenaza de un cargo por homicidio, Chris podría finalmente revelar información crítica a cambio de cierta indulgencia en otros cargos, si es que la evidencia realmente lo implicaba.
Circulaban rumores de que el equipo legal de Chris podría argumentar que Kelly murió accidentalmente, debido al consumo de drogas o a algún otro percance, y que él entró en pánico. Sin embargo, sin pruebas forenses que señalaran una sobredosis o una nota en la que Kelly reconociera su intención de consumir sustancias peligrosas, tal defensa era especulativa en el mejor de los casos, y el escepticismo público era alto. Muchos creían que si la muerte de Kelly hubiera sido puramente accidental, no habría habido necesidad de ocultar su cuerpo en un área rural remota y guardar silencio durante más de un año. Sin embargo, estas teorías solo subrayaban la complejidad a la que se enfrentaban los investigadores. En casos de alto perfil, la línea entre la búsqueda de hechos y la persecución de rumores puede desdibujarse, y el Departamento de Policía de Milwaukee había aprendido por las malas que declaraciones públicas incompletas pueden llevar a conjeturas salvajes que enturbian la verdad en lugar de aclararla. Durante este tiempo, el lugar del hallazgo era un hervidero de actividad, con antropólogos forenses examinando meticulosamente la tierra y los escombros, fotografiando cada ángulo, recolectando muestras para análisis de laboratorio avanzado. Este minucioso proceso tomó días, y aún después de que los restos fueron retirados, continuaron los barridos adicionales del terreno circundante. Los oficiales querían asegurarse de no pasar por alto algo tan aparentemente trivial como un trozo de ropa o una pieza de joyería que pudiera tener una enorme importancia en un juicio. Los residentes que vivían cerca de la propiedad informaron haber visto coches de policía estacionados al costado del camino durante semanas, y más de uno admitió que todo el episodio los había perturbado. El costo emocional de esa confirmación fue incalculable. Durante meses, la familia había caminado por una cuerda floja entre la esperanza y la desesperación, pero la confirmación final de la identidad de Kelly mediante registros dentales obligó a aceptar una realidad que habían intentado evitar. En silencio, en segundo plano, los detectives seguían investigando cada pista, conscientes de que la ventana para nuevas evidencias podía ser breve. Aunque retenían los detalles, las autoridades insinuaron que habían obtenido pistas prometedoras en el lugar. Milwaukee se preparó para la siguiente fase, una fase que, todos esperaban, implicara una verdadera rendición de cuentas para la persona o personas responsables de su muerte y de deshacerse de su cuerpo. Después de tantos falsos comienzos, rumores no confirmados y dolorosos callejones sin salida, la ciudad contuvo la respiración, sabiendo que la resolución final podría ser tan brutal como todo lo que había ocurrido antes, y aún así necesaria si la familia y los amigos de Kelly querían encontrar algo de paz en medio de una tragedia impensable. En los meses siguientes, el caso de la fiscalía se centró en la idea de que Chris tenía tanto el motivo como la oportunidad para dañar a Kelly. Afirmaban que ella murió en su apartamento del centro después de una noche de consumo de sustancias prohibidas, un escenario que, según su teoría, se tornó mortal debido a una sobredosis que él no reportó o a un acto de violencia que Chris intentó encubrir. Argumentaron además que, incluso si ella hubiera muerto de manera accidental, las acciones de Chris al ocultar su cuerpo en un lugar rural remoto demostraban conciencia de culpabilidad y una necesidad desesperada de evadir las consecuencias. Antes de que pudieran presentarse cargos formales, sin embargo, la oficina del fiscal del distrito exigió una revisión rigurosa de cada pieza de evidencia que pudiera sostenerse en un tribunal. Registros telefónicos que ubicaran a Chris en lugares sospechosos en horas críticas, sus propias declaraciones inconsistentes sobre el momento en que supuestamente Kelly salió de su apartamento, y cualquier vínculo forense, como fibras de su ropa o rastros de su ADN, que pudiera haberse transferido a su vehículo. Trabajando junto a los detectives, el fiscal revisó horas de entrevistas policiales en busca de la más mínima contradicción en la versión de los hechos de Chris, creyendo que un patrón de falsedades podría ser tan condenatorio como cualquier prueba física directa. Las audiencias previas al juicio ofrecieron un vistazo a las pruebas con las que los fiscales esperaban convencer a un jurado de que Chris era responsable de la muerte de Kelly. Gran parte de ello se centraba en la incriminatoria huella digital.
Los datos de localización mostraban que el teléfono de Chris salía de la ciudad en las horas posteriores a la última vez que Kelly fue vista, viajando en una dirección coherente con el condado de Jefferson, aunque con algunas lagunas que sugerían que su dispositivo pudo haber sido apagado o, de alguna forma, fuera del rango de servicio. Socko afirmó que condujo 160 millas ida y vuelta para comprar medio bloque de queso para los padres de su novia. Pero los investigadores sostienen que lo hizo para finalmente deshacerse del cuerpo de Kelly en algún lugar rural de Wisconsin. Los fiscales también insinuaron comunicaciones, mensajes de texto o búsquedas en Internet, que, según ellos, delataban a un hombre que estaba planeando o encubriendo un incidente fatal. En los procedimientos iniciales, el abogado defensor de Chris objetó la admisión de ciertos materiales, calificándolos de especulativos o obtenidos sin las órdenes judiciales adecuadas. La postura de la defensa fue clara desde el principio. No aceptarían ninguna culpa por la muerte de Kelly, a menos que la fiscalía pudiera probar más allá de toda duda razonable que Chris mismo le había causado daño. Alegaron que el consumo de sustancias prohibidas por parte de ella era más extenso de lo que sus amigos creían, insinuando que podría haber sufrido una sobredosis en su apartamento y que él entró en pánico, ocultando su cuerpo en lugar de pedir ayuda. Un acto cruel, admitieron, pero no necesariamente homicidio imprudente en primer grado. Esta línea de argumento obligó a la fiscalía a caminar por una senda estrecha. Por un lado, no podían descartar por completo la posibilidad de una sobredosis, ya que los expertos forenses, debido a la descomposición de los restos de Kelly, no podían identificar categóricamente la causa exacta de la muerte como estrangulamiento, traumatismo contundente o cualquier otra específica. Por otro lado, el comportamiento que Chris exhibió después, supuestamente transportando el cuerpo de Kelly, desechando objetos personales y mintiendo a la policía, constituía, en su opinión, una fuerte señal de culpabilidad. Los observadores de los procedimientos judiciales señalaron que Chris a menudo parecía apagado, mirando ocasionalmente a la madre de Kelly, pero por lo demás mostrando poca emoción. Las declaraciones de apertura en la sala de audiencias revelaron la narrativa central de la fiscalía. Chris y Kelly habían estado consumiendo sustancias prohibidas, una actividad en la que él participaba habitualmente y en ocasiones la presionaba para que se uniera, y que bajo la influencia de estas sustancias, ella perdió el conocimiento. En lugar de buscar ayuda médica, Chris supuestamente retrasó cualquier respuesta, ya fuera porque temía la implicación de la policía en sus tratos con sustancias prohibidas o porque hubo una confrontación violenta entre ellos. Los fiscales argumentaron que, al no llamar para pedir asistencia y luego esconder deliberadamente el cuerpo de Kelly, Chris demostró que sabía que había causado o contribuido a su muerte de forma imprudente. También aludieron a registros telefónicos que lo situaban en las cercanías del condado de Jefferson en el momento en que el teléfono de Kelly dejó de transmitir por completo. Entretejido en este marco estaba el testimonio de patólogos forenses que admitieron que, aunque no podían precisar una lesión letal concreta, el estado de los restos de Kelly sugería un entierro apresurado y clandestino que ningún testigo inocente organizaría. La defensa de Chris, por su parte, se aferró firmemente al escenario de la sobredosis. Se apoyaron en la incertidumbre de los hallazgos de la autopsia, argumentando que no poder probar la causa de la muerte equivalía a no poder probar un homicidio. Lo presentaron como alguien abrumado por el pánico y, sí, por cobardía moral, pero no como un asesino a sangre fría. En los contrainterrogatorios, presionaron a los expertos forenses para que reconocieran las limitaciones de sus hallazgos, señalando que sin signos definitivos de estrangulamiento o agresión física, la afirmación de que Chris había dañado intencionalmente a Kelly era puramente especulativa. Sus contrainterrogatorios a los investigadores policiales fueron igualmente incisivos, centrándose en la posibilidad de que el departamento se hubiera formado una opinión desde las primeras etapas de la investigación de persona desaparecida y hubiera perseguido a Chris en exclusión de otras pistas. Preguntaron, por ejemplo, si las autoridades habían examinado por completo la posibilidad de que Kelly saliera del apartamento por su cuenta y sufriera daños después, o que alguien más por completo pudiera haberla encontrado en un estado vulnerable.
Estos argumentos a menudo parecían forzados para los observadores externos, pero en un juicio penal donde el Estado debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable, incluso narrativas débiles pueden sembrar incertidumbre en la mente de los jurados. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, la Fiscalía presentó lo que consideraba su joya de la corona de pruebas. Una serie de mensajes de texto, recuperados parcialmente por especialistas en informática forense, en los que Chris insinuaba frustraciones con Kelly, haciendo referencia a su supuesta renuencia a seguir su estilo de vida y consumo de sustancias prohibidas. Se leyó en voz alta un mensaje ominoso, en el que Chris le dijo a un amigo que Kelly no puede manejar lo que yo hago, y tendré que lidiar con eso más tarde. Aunque la defensa argumentó que la declaración se refería simplemente a discusiones típicas de pareja. Más potencialmente incriminatorios fueron los registros de localización obtenidos del teléfono de Chris, que mostraban que su dispositivo viajaba por una ruta inusual que los fiscales mapearon en detalle, enumerando las horas aproximadas que coincidían con las posteriores a la última vez que Kelly fue vista con vida. Insistieron en que, incluso si la forma exacta de la muerte seguía siendo incierta, las acciones posteriores de Chris, deshaciéndose cuidadosamente de su cuerpo, ofreciendo explicaciones cambiantes a amigos e investigadores y continuando con su vida sin alertar a nadie, constituían la esencia del homicidio imprudente. La defensa replicó que la repugnancia moral no necesariamente equivalía a culpabilidad legal de homicidio. Si Kelly sufrió una sobredosis, deshacerse de su cuerpo era, en efecto, un acto aborrecible, pero no sinónimo de asesinato. Cada parte rogó al jurado que viera a través de las supuestas distracciones de la otra, culminando en una tensa espera por el veredicto final. Cuando el jurado regresó, la sala estaba cargada de una gravedad casi tangible. Las cámaras de noticias se apostaban fuera del tribunal, captando cada cambio de expresión en los rostros de los espectadores. Finalmente, el jurado declaró a Chris culpable de homicidio en primer grado y de ocultar un cadáver, un veredicto que provocó una oleada de emoción, tanto alivio como tristeza, entre los presentes. La madre de Kelly lloró abiertamente, aferrando un pequeño colgante que contenía la fotografía de su hija. El equipo de defensa, por el contrario, anunció en voz baja su intención de apelar, alegando que las pruebas forenses eran inconcluyentes y que las referencias perjudiciales a otros cargos de Chris distorsionaron la percepción del jurado. No obstante, la realidad inmediata era clara. Chris enfrentaba una condena sustancial de prisión. Durante la fase de sentencia, los fiscales pintaron el retrato de un individuo manipulador que no solo causó o permitió la muerte de Kelly, sino que también intentó borrar cualquier rastro de su existencia después. Los abogados de Chris buscaron clemencia, argumentando que, si bien sus decisiones habían sido equivocadas, fueron producto de la adicción y el pánico más que de una intención deliberada de matar. El juez presidente, sin embargo, dejó claro que arrojar el cuerpo de alguien en un campo remoto sin alertar a las autoridades, especialmente a alguien con quien supuestamente se tenía una relación afectiva, requería una medida de responsabilidad acorde con la gravedad de la pérdida. Al final, en diciembre de 2018, Chris Socko fue sentenciado a 31 años de prisión por el asesinato de Kelly Dwyer.